Vamos a estar hablando sobre la virtud de la semana. La virtud es confianza. La virtud de la semana es confianza. El versículo está en Romanos 5:6. Dice, Cristo murió por nosotros cuando éramos incapaces de salvarnos. Cristo murió por nosotros cuando éramos incapaces de salvarnos. Entonces, cuando hablamos de confianza como una virtud, estamos hablando de la versión real de lo que la cultura llama autoestima. Sí, de lo que la cultura llama autoestima. No sé si sabían que hace muchos años se creía que las personas que cometían crímenes atroces lo que cometían porque no tenían una buena autoestima. Y entonces todos los que los estudiaban decían, no, pues que esas personas sufren de una baja autoestima y por eso hacen todo esto. Pero conforme se siguió estudiando, se llegó en realidad a la conclusión opuesta. El problema con estas personas no es que tienen baja autoestima, es que su autoestima es demasiado alta. Ellos se estiman por encima de todos los demás y por eso están dispuestos a terminar con la vida de otros, porque para ellos lo más importante son ellos. Y entonces ha habido una tendencia, antes era como tenemos que formar la autoestima. Si quieres que tu niño o tú ser exitoso, lo que necesitas es autoestima, más autoestima. Y ahorita lo que está haciendo la tendencia es un poco más al contrario. Si lo que necesitas no es más autoestima, sino una estima correcta. Sí, o sea, ni muy poca, ni mucho. En contraste a eso, la Biblia nos llama a tener confianza, pero nuestra confianza nunca es en nosotros mismos. Y nuestro valor no se deriva de nosotros mismos. Si la Biblia nos llama a colocar nuestra confianza, nuestra estima de nosotros mismos fuera de nosotros mismos. Y entonces cuando hablamos de confianza bíblica, decimos confianza es la seguridad de que Dios hará lo que Él ha prometido, que nos capacita para hacer lo que Él pide y que nuestro valor nace de vivir delante de Él. Entonces, tres áreas, ¿no? Dios va a hacer lo que Él ha prometido, Él nos capacita para hacer lo que Él pide y nuestro valor nace de vivir delante de Él. Pues, a fin de tratar de compararlo un poco con la idea de autoestima que creo que muchas veces adoptamos dentro del lenguaje cristiano y podemos cerrar fácilmente en esto. Vamos a utilizar las mismas 4 categorías o los 4 mismos conceptos claves que la mayoría de los que hablan de autoestima usan. Según la autoestima está fundamentada en 4 conceptos claves que son pertenencia, identidad, competencia y seguridad. Sí, pertenencia, identidad, competencia y seguridad. Entonces, a fin de contrastar la autoestima que el mundo ofrece con la confianza que Dios nos llama a tener, vamos a usar estos mismos 4 conceptos, pero vamos a llevarlos a través de la palabra. ¿Sí? Pertenencia, identidad, competencia, seguridad. Entonces, la primera es la parte de la pertenencia. Y esto en realidad lo vas a poder conectar muy fácil con la primera pregunta que vimos. En la primera pregunta decíamos, ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Y decimos que no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Sí? Y entonces, esa es la primera idea. Cuando hablamos de pertenecer, el niño tiene que entender que pertenece a alguien que es más grande, que es bueno, que es todopoderoso y que lo ha amado. Ahora, en ese sentido de pertenencia, generalmente aquí se habla más bien de pertenecer a cierto grupo. Y en realidad la Biblia también provee esto, porque la Biblia nos enseña que tú y yo cuando venimos a Cristo somos integrados al cuerpo de Cristo, somos parte de la familia de la fe. En Efesios 4:30 leemos que somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Esto está en Efesios 4:30. Y entonces cuando hablamos de pertenencia, vemos que la Biblia nos enseña a dónde realmente pertenecemos y a quién realmente pertenecemos. ¿Sí? En segundo lugar tenemos la parte de la identidad. Esto es lo que hemos estado platicando dentro de la escuela. ¿Quién eres? En el Salmo 3, David escribe mientras huye de Absalón. Y es bastante interesante notar que David, mientras escribe este salmo, está sufriendo las consecuencias de su pecado y está viviendo lo que él mismo ha sembrado. Y sin embargo, en los versículos 1 al 3, en el Salmo 3,
dice, oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y entonces aquí hay dos palabras que David usa para referirse a Dios. Dice, tú eres mi gloria. ¿Sí? Y cuando habla de gloria, David está diciendo, hay algo a lo que yo puedo apelar en público, hay algo a lo que yo puedo decir, esto es lo que yo valgo, esto es lo que yo soy. ¿Sí? Y David, si te fijas, no lo encuentra en él mismo. Su gloria no está en su investimenta real, su gloria no está en sus logros, porque pudiera haber dicho, pues yo maté a Goliat, o yo hice esto, yo hice aquello, ¿sí? Pero nada de eso es lo que le da a David su valor, sino que más bien David dice, tú eres mi gloria. ¿Sí? Mi única esperanza de dignidad, de honor, está en Dios. ¿Sí? Eres tú mi gloria. Y luego dice, tú levantas mi cabeza. Y este gesto de levantar la cabeza era cuando alguien le daba honor a otro. ¿Sí? Cuando un rey levantaba la cabeza de un siervo o un lacayo, lo que estaba haciendo era conferirle honor. Lo levantaba por encima de todos los demás. Y entonces lo que David está diciendo es, no solo eres tú mi gloria, sino que tú has demostrado que tú me has dado en ese sentido de David, este puesto real. ¿Sí? Y es decir, todo lo que yo soy como persona y todo lo que hay en mi vocación viene de ti. ¿Sí? Y por tanto puedo estar seguro que puedo estar caminando en eso. Aún en medio de las situaciones que David mismo trajo ante él, ¿sí? David dice, mi identidad está segura porque no nace de lo que yo hago. Como hijos de Dios, nuestra identidad no depende de nuestras acciones. ¿Sí? Nuestra identidad no depende de nuestras acciones. Ahora, en tercer lugar, tenemos competencia. Cuando hablamos de competencia, hablamos de la capacidad para hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Sí? O las cosas que queremos hacer. En Filipenses 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Pablo dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Esta palabra de ocúpense también pudiéramos traducirla como pongan a trabajar o pongan en acción su salvación con temor y temblor. Y lo dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Agustín decía, lo que Dios demanda, Dios da. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que cuando Dios nos llama a hacer algo, Él nos da la capacidad para hacer ese algo que nos ha llamado a hacer. Si en realidad todo lo que tú y yo tenemos que hacer sale de Dios y de su gracia hacia nosotros. Pablo lo dice una y otra vez, y estuve entre ustedes predicando, no con palabras de humana sabiduría, sino con temor y temblor en el poder del Espíritu Santo. Y entonces lo que está diciendo es, no es que yo trajera todo mi arsenal de conocimiento, sino que me acerco a ustedes en dependencia de Dios, porque eso es temor y temblor. ¿Sí? Porque esto es lo que Dios me ha llamado a hacer y por tanto sé que lo puedo hacer. ¿Sí? Es el mismo ánimo que Pablo le da a Timoteo. ¿Sí? Que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios te está llamando a hacer. ¿Sí? Si Dios te está llamando a hacer, entonces la competencia para hacerlo viene de Dios. Esto obviamente requiere diligencia de nuestra parte y requiere que seamos siervos fieles, buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos, pero no vemos hacia nosotros mismos para decir, sí, yo puedo hacer esto porque soy buenísimo, sino que vemos hacia Dios y decimos, sí puedo hacer esto, es por su gracia y su bondad que me ha conferido la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Y por último tenemos seguridad. Nuestra seguridad se fundamenta en quién Dios es y lo que Él ha prometido. Nuestra seguridad se fundamenta en quién Dios es y lo que Él ha prometido. En Filipenses 1:6, Pablo dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En Mateo 28:20, dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces cuando hablamos de seguridad, hablamos de creer quién Dios es y lo que Él ha prometido.
si tú y yo creemos que Dios es todopoderoso y es bueno y es soberano y es fiel, entonces sin importar las cosas que enfrentemos, podemos hacerlo con seguridad. Sí, justo anoche leíamos acerca del pasaje en Hebreos, donde el autor de Hebreos nos dice que Jesús, ofreciendo gran clamor con lágrimas y súplicas y ruegos, fue oído a causa de su temor reverente. Y luego decíamos, ¿cuándo fue escuchado? Fue escuchado cuando iba camino a la cruz. Jesús, antes de ir a la cruz, va y llora y ofrece clamor, súplicas, lágrimas, y es escuchado. Y aunque es escuchado, va a la cruz. Es escuchado y aún así va a la cruz. Pero lo que cambia es que puede ir a la cruz confiado. Sí, puede ir a la cruz seguro. ¿De qué? De que Dios es bueno y lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. ¿Sí? De que Dios es fiel y que Él es bondadoso. Y entonces cuando tú y yo hablamos de seguridad, hablamos de permanecer en esto. Sí, puede ser que yo haga todo lo que yo tengo que hacer y los planes no se den como yo quisiera o las situaciones no salgan como yo esperaría. Pero puedo estar seguro de que Dios es bueno y que Él es fiel, aun cuando las cosas no se estén viendo como yo quisiera. Sí, aun cuando mis planes no estén saliendo como yo esperaba. Sí, y entonces puedo estar seguro, porque esto nada depende de mí. Todo depende de Dios.